Listo, chicos. Esta semana es la segunda semana que vamos a tocar. Vamos a iniciar con el tema de dolor, ¿ya? Y bueno, nosotros como médicos generales que vamos a hacer, a nosotros nos debe interesar siempre una parte que es la definición. ¿Por qué? Porque los pacientes, las personas, amigos, siempre nos van a preguntar qué es, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que aprender a definir. Entonces yo quiero que ustedes me den alguna definición de dolor. A ver, ¿qué es lo que se les viene a la mente cuando ustedes le preguntan o les dicen qué es el dolor? ¿Alguna idea, chicos? Una sensación no placentera que puede ser por alguna lesión o algún proceso inflamatorio. Claro, sí se puede dar por una lesión, ¿no? Pero específicamente, ¿qué es el dolor, no? Parece una pregunta simple, ¿no? Pero si se dan cuenta, a veces nos preguntamos qué es el dolor y no sabemos cómo explicarlo, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir que la definición de dolor es una experiencia negativa, negativa a nivel sensorial y emocional. ¿Ya? Entonces, al decir que una persona tiene dolor, esta persona se siente mal, es una experiencia negativa, se siente mal. Entonces se siente a veces bajoneado, a veces el dolor es tan fuerte que no puede levantarse de la cama, no quiere hacer sus actividades normales, y el dolor es una de las primeras causas, ¿ya? Primeras causas de las que los pacientes van a recurrir a consulta, ¿ya? Siempre va a haber pacientes que dicen, me duele la cabeza, me duele el estómago, me duele porque me golpeé o diversas cosas, ¿no? Entonces el dolor va a ser un síntoma que el paciente va a expresar y nosotros como médico tenemos que aprender a ver, identificar cuál es el dolor y de dónde viene el dolor para poder dar un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, esa sería la definición. Pasaría más a la fisiopatología, donde vamos a tener unos nervios que salen de la médula espinal. Estos son A beta, A delta y la fibra C. Estas tres fibras van por el nervio periférico, van hacia el músculo, van hacia diversos órganos y estos son los que nos va a dar dolor. Entonces, bueno, periféricos es más sensitivo, ¿no? En este caso, vamos a tener estas tres fibras y vamos a tener una fibra que es la A beta, que si se dan cuenta es muy grande y es mielínica, ¿ya? Como ven acá, es mielínica. Esta fibra se utiliza más en lo que es el tacto. Y estas dos fibras, la A delta y la C, están involucradas en el dolor, ¿ya? De estas fibras, si es que les preguntasen, la A delta es la fibra la fibra mielínica, ¿ok? Porque aquí lo ven, tiene mielina. Y si les preguntaran cuál es la fibra del dolor que es amielínica, pues sería la C. Como ven aquí, no tiene mielina. ¿Ok? Entonces, estas dos fibras son las que son de dolor. Una es mielínica, la otra es amielínica. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos una injuria, tenemos un golpe, tenemos una cortada o ¿no? diversas injurias que pueden existir, nuestro cuerpo va a empezar a secretar potasio, bradicinina, prostaglandinas, hidrógeno, y van a actuar sobre el nervio, ¿no? El nervio periférico. Esto es en una parte aguda, ¿ya? O sea, al instante. Si este dolor persiste por mucho tiempo, se va a volver algo crónico. Y aquí ya hay otro mecanismo donde se va a empezar a secretar la sustancia P, ¿ya? La sustancia P va a ser un vasodilatador
que junto con la bradicinina van a hacer que haya células cebadas y esto se produzca mucha más inflamación. Hay más inflamación, por lo tanto, el dolor aumenta, ¿ya? El dolor aumenta. En la parte de la fisiopatología se va a dividir, ¿no? En la clasificación se va a dividir en nociceptiva y no nociceptiva. La nociceptiva es en somático y en visceral. Y la no nociceptiva es en neuropático y psicógeno. Entonces, aquí en el somático, como dice soma, viene más que nada de la piel, todo lo que está fuera de nuestro cuerpo, y estos suelen ser agudos, ¿no? Esos dolores son agudos, son a veces sordos, son fijos en algún punto, exactamente en un punto, y son continuos, ¿no? Por ejemplo, te golpeas, ¿no? Con tu pie lo golpeas con la punta de la mesa, ¿no? O de repente eh, te cae algún objeto en el pie, o te caes y te golpeas la rodilla, etcétera, ¿no? La visceral, como también lo dice, ya habla de las vísceras, y aquí suele sí ser un poco mal localizado, ¿no? Eh, Dependiendo del lugar, pues va a ser un poco más difícil encontrar el lugar, suele ser profundo, ¿no? Como lo vimos en la anterior, que el tacto es profundo en esa parte, es a veces opresivo en el caso de lo que es el corazón, ¿no? Corazón, y tipo cólico en lo que es vísceras huecas, como por ejemplo en el estómago, ¿no? Intestino, después uno que van a ver muy frecuente que es en la vesícula biliar, ¿no? En las no nociceptivas tenemos lo que es neuropático, que esto también lo van a ver mucho en el hospital. Este dolor es una lesión de receptores nociceptivos o de nervios periféricos, que es muy común en una enfermedad que ha aumentado muchísimo en los años, gracias al sedentarismo, a, a comer demasiadas grasas, ¿no? Estamos hablando de la diabetes mellitus. La diabetes mellitus al inicio no tiene ningún dolor neuropático, pero va pasando los años y si la persona no controla sus niveles de glucosa, terminan dañando los nervios periféricos y eso da un dolor neuropático, ¿ya? Y después tenemos el psicógeno, que como viene de psico, es algo mental, ¿no? Aquí podemos encontrar la depresión. Hay personas que pues les duele el cuerpo por depresión, ¿no? Entonces tenemos que tratar la depresión y vamos a ver cómo los dolores empiezan a disminuir, ¿ya? El tiempo de evolución para lo que es el dolor, pues lo definimos como un problema actual si es menor a 3 semanas, ¿no? Y si es crónico de 3 hasta más, ¿no? Puede durar hasta años, puede durar años, ¿ya? Ahora, la localización y la etiología pues van de la mano, son cosas que uno aprende a localizar y pues piensa que esa es la etiología, ¿no? Esto lo vamos a dividir en 9 cuadrantes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la fosa ilíaca derecha, hipocondrio derecho, flanco derecho, ¿no? A ver, flanco, creo que una L y acá una O, ya, fosa ilíaca derecha. Y acá vamos al otro lado igualito, ¿no? Hipocondrio izquierdo, fosa, no, flanco izquierdo y fosa ilíaca izquierda. Acá tenemos al epigastrio, aquí tenemos al mesogastrio y acá el hipogastrio, ¿ya? Entonces hay que aprender, como ya llevaron anatomía, hay que aprender a ubicar los órganos para tener una idea de dónde duele, ¿no? Por ejemplo, si duele en hipocondrio derecho, algo muy común son los cálculos biliares, ¿no? Nos da cólicos biliares. Y pues estos suelen ser cólicos, ¿no? Por ese es dolor tipo cólico, ¿ya? Que después, aquí lo podemos ver, ¿no? Biliar cólico, justo debajo de la última costilla, que puede irradiar a la parte de la espalda, inclusive al hombro,
¿ya? Luego tenemos aquí en el epigastrio, algo muy común, la acidez, ¿no? Digamos que hay una gastritis aquí, en la boca del estómago, epigastrio, una gastritis, ¿ya? Que más adelante ya lo vamos a tocar para que vean los síntomas, ¿no? Que calma cuando come y cuando uno lo palpa, cuando uno presiona, va a ver que hay un dolor tipo punzado y a veces también es ardiente. Ya, si nos vamos al hipocondrio izquierdo, bueno, puede haber úlceras, puede ser pancreatitis. Otra cosa que encontramos ahí es el vaso, ¿no? El vaso podríamos palpar y podríamos encontrar una esplenomegalia. En el flanco derecho, a veces también pasa el dolor ahí, ¿no? Pero también tenemos los cálculos renales, ¿ya? Si nos vamos un poquito más debajo del estómago por acá, los puntos renouterales en ambos lados, ¿ya? Acá, en toda esta parte, va a doler el páncreas y lo vamos a tocar más adelante, que es dolor tipo cinturón. Si nos vamos a la fosa ilíaca derecha, lo más común es apendicitis, ¿no? O una hernia inguinal, pues, ¿no? Que es bien común en este lado también, el lado derecho, ¿ya? Pero esto lo vamos a ver como una protusión, entonces el diagnóstico también no es solo por dolor, sino porque lo vamos a lograr a ver y lo vamos a palpar. Aquí vamos a encontrar, bueno, dolor pélvico, encontramos los ovarios, también unos puntos renolaterales, ¿ya? Si acá dice apendicitis es porque de acá se puede irradiar, ¿ya? Se irradia y por eso también puede doler. Y en la fosa ilíaca izquierda, lo que mayormente encontramos es enfermedad diverticular, bueno, y su hernia inguinal, ¿no? Que da en ambos lados. Pero este es muy común y da en adultos. Ahora, si te duele en toda esta parte y es un dolor sordo, como que palpas aquí, palpas aquí, palpas aquí, probablemente pueda ser gases, ¿no? Meteorismo. Entonces, nosotros ubicándonos en este esquema, si nosotros tenemos alguna duda, pues ya recurrimos a los exámenes de imágenes, ¿no? Por ejemplo, una ecografía abdominal, que es lo más común que se saca en estómago, ¿ya? Bueno, acá están lo que estábamos diciendo, ¿no? Y estas son cositas que irradian de un lugar a otro. Y ahora vamos a ver por qué irradian. Porque vamos a utilizar esta memotecnia que dice Alicia Fredusa. Esto de aquí siempre tienen que tenerlo presente, porque con esto van a sacar muy fácil los diagnósticos, ¿ok? Primero tenemos la aparición. Como siempre les digo, la antigüedad. Hay que saber desde cuándo le duele al paciente, ¿ya? Desde cuándo le duele. Si le duele una semana, un día, etcétera, ¿no? Luego tenemos la localización. ¿Dónde le duele? Ya lo hemos visto acá. El paciente nos va a señalar dónde le duele y nosotros vamos a hacer nuestro examen físico, ¿no? Que comenzaba con la ocultación y todo eso, ya lo hemos visto, ¿no? Luego tenemos la irradiación. Duele en un solo lugar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como les decía, si acá hay cálculo biliar, aquí les va a doler debajo de la última costilla, luego va a irradiar a la parte de la espalda, a esta parte, ¿no? Esta parte, y puede ir hasta el hombro, puede doler en el hombro. Si es pancreatitis, por ejemplo, el páncreas está a este nivel, ¿ya? Pero el dolor va a ser en cinturón. Todo eso es lo que irradia, ¿no? Ahora, si tenemos un infarto en el corazón, igualito, va al brazo izquierdo, va a la mandíbula y bueno, al hombro y al brazo izquierdo, ¿no? Eso es más o menos lo que tenemos que entender cuando decimos irradia. Ahora, de carácter, ¿cómo es el dolor, no? Tenemos dolor tipo cólico, opresivo, ay, opresivo, dolor punzante. ¿Qué más tenemos? Bueno, cólico, vísceras huecas, ya sabemos. Opresivo, mayormente es en corazón. Punzantes puede ser una angina de pecho, ¿no? ¿Qué más? Otros tipos de dolores podría haber.
Bueno, luego pasamos a la intensidad. La intensidad, esto es algo cuantificable. Entonces, nosotros no le podemos preguntar al paciente cuánto te duele, ¿no? El paciente no va a saber respondernos. Entonces, nosotros tenemos que tratar de cuantificarlos y preguntarles, ¿no? Del 1 al 10, ¿cuánto te duele? ¿No? Y aquí hay que pasarlo cronológicamente también, porque hay dolores que empiezan muy suaves, ¿no? Digamos que empezó con un 1 y luego empezó o pasa a ser un 10, ¿ok? Entonces, ya con un 10 pues ya sería el dolor máximo y el paciente pues estaría en muy mal estado, ¿no? Luego tenemos que preguntar la atenuación y los agravantes. ¿Con qué atenúa, o sea, con qué calma y con qué se agrava, ¿no? Por ejemplo, atenuación de una gastritis sería cuando come. Cuando come, le deja de doler. Y agravantes, por ejemplo, come ají o toma cerveza, ¿no? Cerveza. O puede comer ceviche, cosas que irriten. Ujú. Luego la frecuencia, cada cuánto tiempo aparece el dolor o es perenne, ¿no? Como acá vemos atenuación, también vemos que esto puede ir un poco de la mano porque hay cosas que a veces no duelen y cuando come justo esto, duele. Entonces eso también nos da una idea. Luego tenemos la duración, ¿no? ¿Cuánto dura? Como por ejemplo una angina estable, una angina inestable, ¿no? Lo catalogamos según la duración y con eso también vemos el tratamiento. Y tenemos los síntomas asociados, ¿no? Además del dolor, tiene otras molestias. Esto es ya va al final y siempre hay que preguntarlo. O sea, si le duele una parte, pues hay que preguntarle, ¿no? Tiene diarrea, tiene fiebre, tiene moco, tiene flema o expectoraciones, tiene sudor, ¿no? Todas esas cosas hay que ir preguntándolas, ¿ya? Esto de aquí es muy importante que se lo aprendan para ir más preciso a un diagnóstico. ¿Ya? Sobre el dolor, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, chicos? Ya. Entonces seguimos. Ahora pasamos a fiebre. En fiebre también tenemos que tener una definición, ¿no? Porque igualito nos van a preguntar, ¿qué es fiebre? A ver, alguien que pueda definir qué es fiebre. Chicos, para ustedes, ¿qué es fiebre? Es un alza en la temperatura Si tu como hermanito pequeño te respuesta, pregunta qué es fiebre, ¿qué le dices? o sea, que tiene la temperatura elevada, probablemente en respuesta a la enfermedad que está teniendo. Ujú. Claro, es una elevación de temperatura nada más. Pero esto se debe a algún problema, ¿no? Como dice. Entonces tenemos aquí la elevación de temperatura y pues hay que definir también los parámetros de hasta cuánto nosotros podemos decir ya que es fiebre. Entonces, según los manuales que yo he encontrado, pues nos dice que 37.8 grados Celsius, ahora sí, sería fiebre. La universidad dice 37.5. ¿Ok? Entonces, entre estos valores uno tiene que mantenerse, ¿no? Porque no es algo que te lo van a preguntar, ¿no? ¿Tiene fiebre o no tiene fiebre, ¿no? Ustedes con estos valores ya se van guiando si el paciente tiene alguna patología de fondo, porque la fiebre es una respuesta inflamatoria, ¿no? Que nos va a indicar que el paciente no está en buen estado, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el mecanismo de fiebre, que por un lado va a ser la producción de calor, ¿no? Nuestro cuerpo va a producir calor y por otra la va a eliminar. En el caso de la producción de calor,
se va a producir por vasoconstricción. Por ejemplo, si existe la vasoconstricción, o sea, si nuestro vaso sanguíneo se cierra a este tamaño, ¿qué va a pasar con la sangre? Pues va a agarrar más velocidad, ¿no? Agarra más velocidad porque mientras más pequeño es el tubo, mayor velocidad. ¿Qué va a hacer esa velocidad? Que el cuerpo, que existe una fricción, y esa fricción se produce, se traduce a calor, ¿no? La piloerección, bueno, esa es una forma de producir calor. La posición fetal, que si ustedes habrán visto en películas, en donde sea, cuando van a la montaña, ¿cómo se ponen? Se acurrucan y se ponen en posición fetal, o sea, se hacen bolita. ¿Por qué? Porque mientras más pegados están, más calor tienen así, ¿no? Mientras más se separan, más frío les da. Y bueno, el escalofríos, ¿ya? En la eliminación de calor, eh, escalofríos es porque el paciente empieza a temblar, ¿ya? Empieza a temblar, en temblar, y pues ese movimiento, esa vibración también produce calor. En la eliminación del calor tenemos dos. Si acá tenemos vasoconstricción, aquí tenemos vasodilatación, ¿no? Como acá está cerrado, ahora está grande nuestro vaso. ¿Qué pasa con la sangre? Pues la fricción es menor. Entonces también el calor producido va a ser menor. Y la sudoración, que es un mecanismo para enfriar el cuerpo, ¿no? Producimos líquido para enfriar el cuerpo, ¿ya? Todo este proceso va a estar regulado por un órgano que va a ser el hipotálamo, ¿ya? Hipotálamo, ¿ya? Acá va lo de la fiebre, ¿no? 37.8, ¿ya? Y vamos a tener un origen que es muy común en la fiebre, ¿no? No sé si ustedes habrán visto. Bueno, ¿ustedes cuáles creen que es el origen más común de fiebre? ¿Tienen alguna idea de cuál es el origen? O sea, ¿qué nos produce fiebre? ¿Qué patologías? O bueno, sí, podría decirse patología que nos produce fiebre. ¿Infecciones? Agentes infecciosos. Ajá, es lo que siempre vamos a ver. Si ustedes ven fiebre, siempre tienen que pensar que hay una infección de fondo, ¿no? Y ahora hay que buscar la infección, ¿ya? Entonces, a ver, aquí, las infecciones bacterianas son las que producen fiebre, ¿ok? Y aquí tenemos pues las interleucina 1, que es proinflamatorio, la 6, factor de necrosis tumoral, interferón gamma, ¿ya? Que son citoquinas que van a hacer que nuestro cuerpo empiece a elevar la temperatura, ¿no? A ver, ahora, la anamnesis. Ah, no, me olvidaba, hipertermia. La hipertermia se va a diferenciar de lo que es la fiebre porque no es algo que el hipotálamo controle, ¿ok? Y eso se da mayormente a partir de los 41 grados Celsius, ¿ya? La hipertermia, no cruza con este sistema, con esa fisiología, porque la hipertermia se produce por algo muy agudo. Por ejemplo, se puede producir por un golpe de calor, ¿ya? Se puede producir porque te metiste a un baño termal que tenía, no sé, pues 40 grados de temperatura o era agua hirviendo y te metiste y de repente sales y te da una hipertermia, ¿no? Por esas cosas es lo que uno da, no por causas infecciosas, ¿ok? Y pues también comparándolo, la fiebre suele ceder ante el paracetamol, ¿no? Antipiréticos, paracetamol, bueno, vamos a ponerle antipiréticos, ¿no? Antipiréticos, antipiréticos. En cambio, la hipertermia no cede antipiréticos, ¿ya? No lo puedes bajar así, ¿ok? Mm, Ahora, si vamos a la anamnesis, vamos a tener que evaluar tanto como el dolor. Aquí también evaluamos el tiempo de evolución. Por eso les digo, cada síntoma ustedes lo van a desdoblar muchísimo para ver eh,
desde cuándo empieza y según eso catalogarlo. Aquí tenemos el tipo de evolución que va a ser menor a 2 semanas, crónico mayor a 2 semanas, hay 2 semanas, y una FOD que es una fiebre de origen desconocida cuando ya lleva más de 3 semanas pero sin algún origen, ¿no? O sea, no hemos encontrado el foco, no hemos encontrado la causa de por qué tiene esta fiebre. Ahora, la aguda, pues siempre lo vamos a ver, ¿no? En infecciones bacterianas, y luego de tomar sus antibióticos y otras cosas más, pues ya disminuye y de repente ya no aparece. En cambio, las crónicas, a veces uno le da tratamiento y no aparecen. ¿Ya? En este caso tenemos algo muy común en el Perú, que es la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis tiene más de 2 semanas y la fiebre en la tuberculosis siempre es en la noche, ¿ya? En la noche es donde les da fiebre, les da sudoración, fiebre, ¿no? Aparte de eso, pues se acompaña con tos más de 3 semanas, ¿ya? Entonces, si tenemos varias cositas, ya podemos pensar en tuberculosis. ¿Qué más podemos pensar aquí en crónico? Pues un cáncer, una neoplasia, mejor neoplasia. ¿Ya? Y en FOD, pues en la siguiente lámina lo vamos a revisar. Forma de inicio, insidioso, como por ejemplo la fiebre tifoidea, ¿ya? Y brusco como una neumonía neumocócica, ¿ya? Síntomas acompañantes, muy común, escalofrío. Baja de peso, ¿en dónde? Tuberculosis. ¿Y en dónde más? En neoplasias o en cáncer. Sudoración nocturna, ¿dónde les dije? En tuberculosis. ¿Mm? Son cosas acompañantes. ¿Qué otras cosas podríamos agregar acá? Por ejemplo, podemos expectoraciones, ¿no? Expectoraciones, mm, más que nada infecciones y esas, malestar general, tos, todas esas cosas podríamos agregarlas acá, ¿ya? Luego tenemos los antecedentes patológicos, ¿no? Cirugías previas. ¿Por qué? Si nosotros hacemos una cirugía, a ver, ¿ya? Hacemos una cirugía. Nosotros le damos antibióticos antes de la cirugía como profilaxis para que la herida no se infecte. Y le damos posteriormente también. Ahora, ¿qué pasa si esta herida se infecta? ¿No? Si se infecta intraabdominal, pues la fiebre nos daría un indicador de que está produciéndose, hay algún problema dentro de la cavidad, ¿no? Luego, si hay episodios previos de fiebre, ¿no? Ha tenido antes fiebre y ahora tiene fiebre, comorbilidades, ¿no? Hábitos nocivos y ginecológicos. Luego tenemos antecedentes familiares como un familiar con fiebre, que es lo más común. Se le tienen que preguntar a ustedes si hay alguien en la casa que ha tenido fiebre o que tiene fiebre o que está resfriado, ¿no? La mayoría de fiebres pues son por el sistema respiratorio, ¿no? Que les puede dar una gripe, una faringoamigdalitis, una bronquitis, un asma que se complica. ¿Mm? Y bueno, también si hay un familiar que tiene TBC, ¿no? Ahora, si comemos en la calle, podríamos toparnos con brucelosis, salmonelosis, ¿ya? Y si esa persona pues vive en tu casa y así diagnosticada con esto y esa persona no se lava bien las manos y cocina en tu casa, pues tú también te puedes haber enfermo, ¿no? Algo que suele ocurrir bastante. Antecedentes epidemiológicos, como el lugar, acá se me pasó una E, lugar de residencia, ¿no? Dependiendo de dónde hay mosquitos, ¿no? Más que nada por los mosquitos. Mosquitos. La alimentación, como les digo, si comen en la calle, se pueden infectar de muchas patologías, de muchas bacterias. Viajes, ¿no? Como por ejemplo irse a la selva, ¿no? Fiebre amarilla, ¿no? Y el contacto, ¿no? Si estás en un lugar donde trabajan y todos están con moco
y han tenido fiebre, pues de repente a ti también te da, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? El examen físico. ¿Cómo vamos a encontrar la piel? Bueno, la podemos poner a apósitos, podríamos encontrar adenopatías, ¿ya? Les había dicho en la anterior clase que las adenopatías, ¿no? Se ven en el cuello como una bolita, un nódulo, o otros lados le dicen secas, que se da por una infección, ¿no? Hay una infección y esto se encarga de producir anticuerpos, ¿no? Y todo esto causa una inflamación, ¿no? Se podría encontrar adenopatías. Bueno, vamos a ver los pulmones, que los vamos a auscultar para ver si hay una neumonía que nos podría estar causando la fiebre. En el abdomen, lo que tenemos que ver es si hay cólico abdominal, ¿no? Si hay diarrea, porque eso nos podría indicar también que hay una infección. Dolores articulares por una artritis séptica, bueno, y extremidades. En lo que se refería a piel y apósitos, es por lo que son quemaduras. A ver, quemaduras. ¿Ya? Cuando uno se quema, aquí está tu brazo, y tú te quemas esta parte, aquí te ponen apósitos, pero la quemadura lo que hace es quitarte toda esa barrera, ¿no? Esa barrera protectora que uno tiene. Entonces esto puede causar infecciones. Acá puede haber infecciones, ¿no? Supurosas, purulentas, y esto va a hacer que te dé fiebre, ¿ok? ¿Qué hay que controlar? Pues funciones vitales, ¿no? Ya tenemos la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación, ¿ya? La disociación pulso-temperatura, como se va a encontrar en la fiebre tifoidea, en el dengue, el paludismo y el linfoma, ¿no? Que no van de la mano. Sin embargo, a las otras enfermedades sí se va a ver, como por ejemplo si tienes una infección, una neumonía, tu pulso va a empezar a aumentar según la temperatura. O sea, tu temperatura, digamos que tienes 38,9 y cuando le tomas el pulso, lo vas a ver en 110. Y mientras más fiebre tenga, el paciente va a tener más pulso, o sea, se va a volver más taquicárdico, ¿ya? Ahora pasamos en los patrones de fiebre, ¿ya? Que es algo muy, 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 muy importante, ¿ok? Así que lo tienen que tener en cuenta, tienen que repasarlo. Y aquí tenemos primero a la fiebre intermitente, ¿no? Que si se dan cuenta, en un día está aquí y el otro día está acá. Acá está lo normal. Acá fiebre, acá normal. Acá fiebre, acá normal. Acá fiebre, acá normal. Entonces, ¿cada cuánto tiempo es? Cada 24 horas. O puede ir también en la mañana, en la noche, en la mañana, en la noche, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a encontrar es este tipo de patrón, que es muy común en lo que es las infecciones bacterianas, ¿ya? Infecciones bacterianas. Luego tenemos la remitente, bueno, acá creo que se ha movido, pero la remitente lo que nos habla es que siempre está con fiebre el paciente, ¿ya? Siempre tiene fiebre, o sea, la fiebre siempre está elevada, ¿ya? Luego tenemos la terciana, ¿ya? Terciana, que como ven, aquí no tiene, no tiene, y de repente sí tiene. Entonces, cada 48 horas. Cada 48 horas, ¿ya? Y luego tenemos la ondulante, que viene así, que viene casi un periodo de una semana, con fiebre, y de repente tiene una caída de 4 o 5 días, ¿no? Que no tiene fiebre, y luego otra vez vuelve a subir. Esto de aquí es muy común en lo que es los cáncer, las neoplasias, porque el cáncer suele producir este tipo de fiebre que no baja, ¿no? Siempre te va a dar, sube, descansa, sube de nuevo, ¿ok? Estoy que en la teoría repásenlo un poquito más, ¿no? Yo los doy así como algo rápido porque esto es lo que tienen que aprenderse, pero si quieren profundizar y saber las patologías que da y tal, tienen que hacerlo porque esto de aquí es muy importante, ¿ok? Ahora sí, pasamos a lo que es FOD, ¿no? FOD.
FOD de origen desconocido, que pues ha sido tocado en algunos pasitos, ha venido en parciales, por eso también lo recalco, ¿no? Bueno, te piden más que nada definiciones, como es que la definición clásica, ¿no? Siempre te dicen fiebre mayor a 38.3, igualito en todas, 38.3, 38.3, ¿ok? La diferencia es que aquí es más de 21 días y sin diagnóstico luego de una semana de estudio en hospital, ¿ok? Aquí van a estar los estudios que se van a hacer, ¿ya? Ahora, pacientes neutropénicos. Aquí lo que vamos a encontrar es neutropenia, ¿no? 500 neutrófilos por mili- milímetro cúbico, ¿no? Y sin diagnóstico, luego de 3 días de estudio, ¿no? Esta es su definición, esto es lo que tienen que tomar en cuenta. Porque en preguntas pueden ponerle 10.000, 50.000, no sé, pues 1.000.000, ¿no? Y esto, pues, es un dato que se tiene que tener, ¿no? La nosocomial, FOD nosocomial. Ahorita fiebre de 38.3 en pacientes hospitalizados. Acá ya cambia. Aquí es hospitalizado, ¿no? Acá no está hospitalizado ninguno, ¿no? Que no tiene infección ni haber estado en el periodo de incubación al llegar al hospital, ¿no? Es un paciente que vino de afuera, ¿no? Se internó por X causa, ¿no? No tenía fiebre, no tenía nada, y de repente le aparece dentro del hospital y no se encuentra ningún diagnóstico de por qué es la fiebre, ¿ya? Foto en pacientes con VIH, bueno, esto ya es algo ya más obvio, ¿no? 4 semanas en paciente ambulatorio o 3 días de paciente internado con VIH, ¿no? La palabra es VIH, ¿ya? Ahora, infecciones comunes que vamos a tener y infrecuentes, ¿no? Que nos pueden dar fiebre, bueno, la tuberculosis en primer lugar, los abscesos suelen dar fiebre, los abscesos, por ejemplo, ah, lo que yo he visto, ¿no? En la pierna o en el brazo, ¿no? Se suele meter algún clavito o algo, ¿no? Y esto empieza a infectarse y empieza a hacer secreción purulenta alrededor, y pues tú tienes que entrar con tu bisturí, ¿no? Con tu bisturí, cortas un poquito y sale, ¿no? ¿Cómo lo puedes hacer de otra forma? Pues entras con una jeringa y lo extraes, ¿no? Endocarditis infecciosa, bueno, osteomelitis, pielonefritis, todas estas cositas te pueden dar, ¿no? Una nucleosis infecciosa, hay un montón de infecciones que te pueden dar. Neoplasias, ¿no? Como les decía, la ondulante que nos da este tipo de, este patrón, ay, este patrón de fiebre, ¿ya? Enfermedades difusas de tejido conectivo. Y bueno, tenemos también las misceláneas, que son los medicamentos, ¿no? Hay medicamentos que sí te pueden dar fiebre, ¿ya? Y esta es por una reacción que a veces tiene por sobredosis, ¿no? A veces sobredosis te puede llegar a dar fiebre. Aquí tenemos los exámenes complementarios que estamos diciendo acá, que son los estudios que uno se le debería hacer para hallar la fiebre, ¿no? En un hemograma deberíamos encontrar leucocitosis, pero a veces no lo encontramos y a pesar de eso tiene fiebre. Velocidad de sedimentación globular, dos hemocultivos. ¿Los hemocultivos para qué? Para ver si hay crecimiento bacteriano, ¿no? Y tampoco sale negativo. O lo cultivo igualito para hacer este crecimiento bacteriano, cultivo en beca en orina para ver si hay tuberculosis, aglutinaciones para Brucella y Salmonella. Todos estos exámenes, examen de orina también es cultivo, o ecografía abdominal, todo esto de aquí va a salir negativo, y si todo sale negativo, pues se piensa en un FOD, ¿ok? Que no es muy común, pero sí podría tocar la salud. ¿Ya? Ahora sí, pasamos a la última parte, que sería el shock. Entonces, en el shock vamos a tener la definición, que es una inestabilidad hemodinámica. Todo lo que se produce por el shock es por la circulación. O sea, la circulación es el problema aquí, ¿ya? Y eso nos puede llegar a un shock, ¿ya? Tenemos la hipoperfusión tisular y la perfusión. O sea, el
órgano, digamos, no sé, pues el corazón recibe tanta sangre, ¿no? ¿Y qué pasa si acá se ocluye? Pues no llega al corazón, ¿no? Entonces el corazón que empieza a morir, ¿no? Le da necrosis por aquí, igualito en el cerebro. Tenemos el cerebro, al cerebro, y le da así, ¿no? De una parte y no le llega, no hay perfusión, no hay oxígeno, ¿no? El oxígeno está disminuido. Y metabólico, pues, que ahí se va a ver todo eso, las acidosis, etc. ¿Ya? Entonces empezamos por el hipovolémico, que es una pérdida de líquido por hemorragia. Es lo más común. También puede ser no hemorrágico, pero la hemorragia es lo más común en hipovolémico, ¿ya? Hay una disminución de la precarga, hay bajo gasto cardíaco, hay descenso de la presión arterial media, ¿no? Llega a shock, hay hipoxia tisular, o sea, no hay oxígeno en el órgano, ¿no? Nuestros órganos, y pues hay alteración de la función celular, hay fracaso multiorgánico y muerte, ¿ya? Las causas más frecuentes del shock hipovolémico en pediatría son las gastrointestinales, ¿ya? O sea, diarrea, ¿ya? Diarrea. Pues aquí lo más común también tenemos sangre, ¿no? O sea, te haces un corte en el abdomen, ¿no? Profundo, empiezas a perder sangre, pierdes sangre, pierdes sangre, pierdes sangre, ¿no? Volumen plasmático tercer espacio, como por ejemplo edemas, ¿no? Edemas. Agua y electrolitos es lo que se pierde, ¿no? Luego tenemos el obstructivo, el obstructivo. Aquí, principal es taponamiento cardíaco, ¿ok? Pregunta de salud, pregunta de NAM, shock obstructivo, taponamiento cardíaco, y lo vamos a ver al final con una triada de Beck, ¿ok? Hay disminución del llenado, ¿ya? O sea, no se llena bien el corazón, entonces hay bajo gasto cardíaco, hay descenso de la presión arterial, bueno, y lo anterior, ¿no? Hasta llegar a la muerte, ¿ok? Otra cosa que pueden haber es aneurisma, disección de aorta, disfunción de prótesis cardíacas, obstrucción de vena cava, neumotórax, ¿no? Pero el principal es este, ¿ya? Ahora tenemos el cardiogénico. Esto sí nos habla del mismo corazón, cardio, ¿no? Y los más comunes son infarto de miocardio por una insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias, insuficiencia aórtica o mitral, ¿no? O sea, que son valvulopatías. Esos son los más comunes, pero el más común es el IMA, ¿no? Infarto de miocardio agudo, ¿ok? Entonces aquí tenemos una lesión o necrosis miocárdica, ¿no? Por eso hablamos del infarto de miocardio agudo, ¿ok? El corazón, una parte no va a funcionar. Hay disminución de la función sistólica, entonces tenemos lo mismo, bajo gasto cardíaco, hasta llegar shock, ¿no? Y muerte. Esto de aquí es lo que producen, ¿no? Hipoxia tisular, y la hipoxia tisular, pues, como no llega oxígeno, terminas muriendo si es que no lo reviertes. El distributivo, a diferencia de otros, bueno, solo la sangre se va a otro lugar, ¿no? Por eso que aquí el gasto cardíaco suele ser alto, ¿no? En cambio, en todos estos, el gasto cardíaco es bajo, ¿no? A veces es normal, pero es así. Ya, igualito, llegamos a la muerte. Entonces aquí tenemos igualito cardiogénico, que tenemos aquí una X, o sea, el daño es ¿en dónde? En el corazón, infarto y miocardio agudo. Hipovolémico, perdemos sangre, ¿por qué? Por alguna hemorragia, ¿ya? Aquí perdemos sangre. Obstructivo, bueno, se puede obstruir en cualquier lado, puede ser por un tumor, ¿no? Muy frecuente tumores. Bueno, y el taponamiento cardíaco, ¿no? Una embolia pulmonar también puede causar una obstrucción y eso disminuye todo, ¿no? Y el distributivo, que bueno, se va por otra parte, ¿ya? Y por eso hay un gasto calórico alto. Aquí no se pierde sangre, ¿ya? Distributivo aquí lo tenemos frecuente en adultos, dividido en tres: séptico, que es muy común; anafiláptico, que ya lo vamos a ver, que es por alergias, ¿no? Y neurogénico.
que es el menos frecuente, ¿ya? Cuando les pregunten cuál es el tipo de shock distributivo más frecuente, ustedes marcan séptico. Y el menos frecuente, pues el neurogénico. Y por alergias, ¿no? ¿Cómo te presentan el caso clínico? Te dicen, paciente que tomó un medicamento y a las horas estaba en shock. ¿Qué shock piensa usted que le ha dado, no? Es un shock distributivo anafiláctico, ¿ya? Por alergia. Ahora tenemos este cuadro que también es importante. Bueno, aquí tenemos al hipovolémico, ¿ya? El hipovolémico, todos nos vamos a regir por el gasto calórico, ¿ya? Que es lo más fácil para sacarlo. Si nosotros perdemos sangre, ¿no? ¿Qué disminuimos? Disminuimos el volumen de sangre. Si nosotros teníamos aquí 5 litros, ¿no? Y empezamos a perder sangre, pasamos a 3 litros. ¿Qué pasa con el gasto calórico? O sea, con nuestro volumen de sangre, pues disminuye, ¿no? Ha disminuido. ¿Qué significa eso? Que va a haber una contraparte, ¿ya? La contraparte es esta, la resistencia vascular, ¿no? Porque nosotros regimos por el gasto calórico por resistencia vascular periférica, ¿no? Entonces, si la resistencia vascular periférica, si el gasto calórico ha disminuido, la resistencia vascular periférica, pues tiene que aumentar, ¿no? Entonces va a ser vasoconstricción aquí. Va a ser vasoconstricción para que, como hay menos sangre, pues pase así y llegue más rápido tanto a los órganos diana como, como hay menos sangre, también tiene que pasar más rápido porque el oxígeno tiene que llegar, ¿no? Si no llega el oxígeno y está de la misma forma, o sea, el calibre de nuestro vaso está de este tamaño, pues llenaremos la mitad, ¿no? Llenaremos la mitad y eso no está bien, ¿no? Entonces hace vasoconstricción para que el líquido esté a las justas pasando, para que la sangre esté a las justas pasando. Así es como se debe entender, ¿no? Y lo demás, pues ya dices que es bajo, ¿no? En obstructivo, igualito. Si se obstruye, pues el gasto calórico va a disminuir, ¿no? Hay una obstrucción, entonces la sangre al corazón no llega por completo, ¿no? Hay menos sangre para bombear, ya que hay una obstrucción antes, ¿ya? Igualito acá lo vamos a ver, resistencia vascular alta, ¿ya? Pero aquí sí la presión venosa va a estar elevada y la presión capilar pulmonar también va a estar elevada, porque, a ver, si nosotros obstruimos acá, todo lo que viene detrás se obstruye, ¿no? Y ahí es donde aparece tanto lo que es presión capilar pulmonar, ¿no? Porque la sangre viene del pulmón para ser oxigenada y ahí es donde ocurre el problema, ¿no? Igual la presión venosa. Las venas cavas todo va a estar prácticamente enchacado. Entonces, si todo se queda atrás, la presión, la sangre trata de pasar, ¿no? Trata de pasar donde está obstruido y lo de atrás empieza a tener una presión más elevada, ¿no? Es por eso lo que ocurre esto, ¿ya? En el distributivo, como acá lo habíamos visto, ¿no? Distributivo es el único que tiene gasto calórico alto, ¿ya? Es el único que tiene aumentado, ¿ok? Y lo demás, pues va a ser bajo, ¿no? En el cardiogénico, acá también está disminuido, ¿no? Como en el corazón, hay una parte que no funciona, que no, como ya tiene un infarto en el miocardio, esta parte no late, entonces esta parte de repente late y todo mueve acá, regresa, va a regresar por acá, ¿no? Y acá no funciona, ¿no? Por eso que aquí vamos a tener que hay transporte de oxígeno bajo, ¿ok? Bajo, consumo de oxígeno bajo, y lo demás va a estar alta, igualito por lo anterior. Si acá se malogra, aquí pasa normal, presión normal, presión normal, presión normal, y aquí, hasta llegar aquí, ¿no? Acá digamos que es una sola arteria, una sola vena, ¿no? Pero hay un montón, pues, ¿no? Todo esto de aquí se va a empezar a llenar de sangre. Y si esto no funciona, pues la sangre no pasa, ¿no? No lo va a bombear acá para que salga. Si no lo bombea, pues empieza a subir la presión, presión pulmonar, presión venosa central,
y eso hace que haya una resistencia vascular aumentada también, ¿ya? Seguimos con el shock hipovolémico, como ya lo hemos tocado. Tenemos el hemorrágico, que es lo más común, como traumas abiertos, pérdidas gastrointestinales, ¿no? Que lo vamos a ver en varices esofágicas, que es muy común en los cirróticos, que si se revienta, el paciente empieza a perder sangre y eso cerrarlo es muy difícil, prácticamente el paciente se puede morir. Pérdidas retroperitoneales también, ¿no? Y bueno, tenemos los no hemorrágicos. Pero estos son los más comunes, hemorrágicos. Entonces tenemos aquí una escala que sí les van a preguntar, es muy preguntado, ¿ok? Aquí tenemos la clase uno, clase 2, clase 3, clase 4, ¿no? Hay que aprenderse un poquito, algo que lo diferencie, ¿no? Como por ejemplo, aquí tenemos una pérdida de sangre de solo 750, acá ya es casi 1,5 litros, acá casi 2 litros y acá más de 2 litros, ¿no? Y eso va a tener causas aquí, va a causar cosas que nosotros vamos a ir viendo, ¿no? La frecuencia cardíaca acá es normal, ¿no? Aquí ya hay taquicardia, ¿no? Aquí ya sí está muy elevado y aquí ya está súper elevado, ¿ya? Aquí esto debe ser la presión arterial, debe estar normal, normal, y aquí empieza a disminuir, ¿no? Empieza a disminuir, ¿no? Ahora, ¿por qué aumenta la frecuencia cardíaca y disminuye la presión arterial? Vamos a poner presión arterial acá. La frecuencia cardíaca es una compensación que hace, ¿no? Se trata de compensar y por eso siempre trata de elevar la compensación, o sea, los latidos, aparte de que existe adrenalina cuando aparece un trauma, empezamos a secretar adrenalina, la adrenalina es un vasoconstrictor, entonces eso empieza a hacer que nuestra frecuencia cardíaca empiece a aumentar, ¿no? Y la presión, pues si nosotros empezamos a perder sangre, como les decía, si nosotros tenemos nuestro vaso llenecito, la presión que se ejerce es esta, ¿no? La presión que se ejerce es contra la pared. Esta presión, si nosotros tenemos nuestro vaso medio lleno, o sea, solo hasta acá, ¿qué presión nos va a hacer? Pues casi ninguna, entonces ahí se ve disminuido y eso es lo que vemos en el pulso, ¿no? Podemos ver un pulso disminuido. Eh, la frecuencia respiratoria, bueno, también empieza a aumentar. ¿Por qué? ¿Por qué empieza a aumentar? Porque como falta oxígeno, si hay menos sangre, necesitamos tener la misma cantidad de oxígeno para sobrevivir. ¿Y qué pasa? Que si nosotros tenemos menos sangre, es menos oxígeno. Por lo tanto, necesitamos respirar más. Por eso que acá empieza a elevarse, ¿ya? Así tenemos que encontrarle ¿cómo decirlo? La explicación a las cosas, ¿no? No es aprendernos por aprender, sino todo tiene un porqué, ¿no? Nuestro organismo siempre va a funcionar de la misma manera y por eso si nosotros vemos que alguien empieza a tener una presión disminuida, ¿no? Una frecuencia cardíaca elevada, una frecuencia respiratoria taquineico está elevado, pues ya empezamos a pensar que está perdiendo sangre, ¿no? Estado mental, bueno, si dan cuenta, aquí empieza la ansiedad, ¿no? Se empieza a ver ansioso, aquí ya está confuso y aquí ya está letárgico, ¿no? Y bueno, estas son las reposiciones que, bueno, por el momento no lo van a ver, ¿no? Más adelante ya lo van a ver. Entonces tenemos apariencias. Mientras más sangre pierden, más pálido se ve la persona. Tanto en mucosas, en la boca, ¿no? Y otra cosa es que empieza a sudar, diaforesis, tiene sudoración. Ya, tiene evidencia de lesiones, bueno, heridas abiertas, contusiones, inestabilidad ósea en la pérdida de sangre, ¿no? Vamos a ver personas que se fracturan el hueso y pues ahí empiezan a sangrar, ¿no? Y a veces uno no lo ve, pero pierden sangre. O un politraumatizado que viene una moto, ¿no? Una moto y se choca, sale volando y tiene contusiones tanto en abdomen, en la cabeza, ¿no? Y empieza a perder sangre. Ya. Todas esas cositas las tenemos que ir viendo con el estado mental, porque hay que ver el deterioro.
puede ahorita estar bien y de la nada, pues va a un shock, ¿no? ¿No? Y eso, pues sí se ha visto en los hospitales que paciente politraumatizado que llega, ¿no? Accidente de tránsito que sea, ustedes lo primero que tienen que hacer es ponerle una vía intravenosa, una vía permeable hay que tener, ¿no? Y le ponen un suero, ¿ya? Un suero, un cloruro de sodio, ¿no? ¿Para qué? Si el paciente llega a shock, si ustedes ya le pusieron la vía intravenosa, ustedes inmediatamente le ponen los fármacos, ¿no? Fármacos. Pero ¿qué pasa si el paciente llegó caminando, ¿no? Y ustedes de repente dicen, no, está bien, y lo dejan ir, y de paso una cuadra y cae así, la responsabilidad va a ser suya, ¿no? Entonces, y estando así, pues van a perder tiempo llevándolo al hospital, van a perder tiempo en tratar de ponerle una intravenosa, ¿no? Y esos minutos, pues, van a ser cruciales para el paciente, ¿no? Entonces hay que ponerle su vía intravenosa, algo muy importante, ¿ya? Mm, signos vitales, bueno, baja presión sistólica, menor a 100 miligramos de mercurio, va a haber taquicardia, ¿no? Por eso la frecuencia cardíaca eleva, la presión arterial disminuye. Taquipnia, ¿no? Frecuencia respiratoria aumenta. Es lo que hemos visto acá. Este de acá aumenta, disminuye, aumenta. ¿Ok? Los pulsos a veces son disminuidos o ausentes y pobres ya porque se está perdiendo mucha sangre, ¿no? Y si hacemos el llenado capilar, que tiene que ser a menos de 2 segundos, de repente te termina con 5 segundos, ¿no? Eso ya está mal el paciente. Y también vamos a ver un flujo renal disminuido, ¿no? Empieza el riñón a trabajar para que todo el filtrado glomerular pase a la sangre, o sea, no va a orinar el paciente, ¿no? Eso sería respecto al shock hipovolémico. Shock cardiogénico. Aquí vamos a tener una hipotensión persistente, una hipoperfusión tisular, ¿no? En el corazón. Ese es el problema del infarto de miocardio, ¿no? El volumen va a ser normal intravascular, va a haber una presión del llenado del ventrículo izquierdo. En la clínica va a haber hipotensión, ¿no? Hipotensión, taquicardia, olicuria, frialdad distal, ¿no? Como hay una parte que no funciona, pues periféricamente no va a bombear precisamente sangre, ¿no? Entonces, lo que son las piernas, los brazos, va a ser frío. Y bueno, alteraciones mentales, igualito. Si no llega a los brazos, no llega a las piernas, de repente tampoco llega al cerebro, ¿no? Al cerebro. En el examen físico tenemos una presión sistólica baja, ¿no? Y una presión arterial media también muy baja, ¿ya? En lo que es el shock distributivo, el más común, ya lo habíamos dicho, es el séptico y el menos común es el neurogénico. El séptico lo tenemos por bacterias o hongos virus, más común bacterias, ¿no? La anafilaxia, alergias. Como les decía, como ya vino también una pregunta que decía, paciente que toma un medicamento, después de media hora, termina postrado en cama, ¿no? Y te dicen con hipotensión, taquicardia y taquipnia, ¿no? ¿Ustedes qué piensan que es? ¿Por qué ha sido la causa o qué tipo de shock es, ¿no? Ya, shock distributivo, anafilaxia. Ya, ¿no? Si les dicen que ha sido por una infección y tal, ya ahí así sería escéptico, ¿no? Que es un poco más fácil de saberlo, ¿no? Bueno, tenemos otras causas que son endocrinológicos, como la crisis adrenal, tormenta tiroidea, o tóxicos, como los fármacos, ¿no? Como en este caso, nitroprusiato y cianuro, ¿no? Que antes se usaba mucho como veneno para ir matando un poco a la gente poco a poco, ¿no? Hasta que llegara a un tipo de shock.
Y aquí teníamos el QSOFA, que pues es preguntado en pasitos, ¿no? Eh, Ahora, esto de aquí, pues, puede variar un poco, ¿ya? Dependiendo del profesor. A mí me habían dicho que era esto, de repente ahora ha cambiado a 13, ¿no? Dependiendo del doctor que lo que ha puesto. Ahora lo voy a revisar, a ver si han cambiado algo. Bueno, puede ser 13 o 15, ¿ya? En el Glasgow, ¿ya? En el Glasgow va a ser de 13 a 15. Si es menos de 15, ya, pongámoslos, ¿no? Como menos de 15, o sea, tiene alteración del sensorio, ¿no? No puede responder cuando tú le preguntas algo, no se ubica, no mueve la pierna o algo, ya pues le damos un punto, ¿no? Si tiene taquimnia, o sea, tiene más de 22 respiraciones por minuto, también se le va a dar un punto. Y si tiene hipotensión, o sea, menos de 100 por minuto, 100, la sistólica, ¿no? 100 milímetros de mercurio es lo que sale la sistólica, pues también se le da un punto. Si tiene dos o tres, pues podríamos sospechar en una sepsis, ¿ok? Si tiene de 2 a 3. Entonces, en las preguntas que les pueden hacer, o se los ponen directamente así de cuáles son los criterios, o lo que pueden hacer es presentarte, ¿no? Un paciente que llegó postrado, ¿no? Que llegó postrado eh, y tenía a Glasgow, no respondía a las preguntas, no movía las piernas, entonces tú ya dices, este paciente puede tener un 12, ¿no? Tiene un 12. En las respiraciones, la frecuencia respiratoria tenía 30, ¿no? Te dice, y la presión arterial estaba en 90, 60. Ya te dice, ¿cuál sería lo que usted pensaría, ¿no? Te ponen sepsis, te ponen otras alternativas, ¿no? Entonces, con esto tú ya podrías sacar, ¿no? Que es una probable sepsis, ¿ok? Y por último tenemos el shock obstructivo, que aquí nos habla de la tríada de Beck, ¿no? Aquí vamos a ver una acumulación de sangre en el pericardio, ¿no? Alrededor del corazón, en el pericardio, vemos un líquido, ¿no? Puede ser sangre, puede ser infeccioso, otras cosas. Lo que va a hacer es empujar al corazón, o sea, lo va a oprimir. Entonces las contracciones y las diástoles, o sea, las expansiones, no van a ser tan buenas, ¿no? Entonces tenemos disminución del volumen de latido. Si no se expande, no, no se contrae tampoco como debería, ¿no? Hay disminución del volumen latido, hay elevación compensatoria de la presión en aurícula derecha, hay aumento del llenado diastólico en ventrículo derecho, desplazamiento septo a la izquierda y disminución del ventrículo izquierdo, ¿no? Todo esto termina en acidosis sistémica y en una isquemia por el miocardio, ¿no? Entonces aquí tenemos triade B, que también ha sido pregunta en E-Salud, en el ENAM se ha visto esta pregunta, taponamiento cardíaco en shock obstructivo, que nos habla de una ingurgitación yugular, ¿no? Que es una elevación de la presión venosa. Entonces aquí en el cuello, ustedes levantan el cuello y van a ver cómo se ve una vena enorme ahí, una vena enorme, ¿ya? Luego tenemos la hipotensión, hay disminución de la presión arterial, ¿no? Menos de 100 la sistólica, en sístoles, sistólica, ¿ya? Y tenemos ruidos cardíacos disminuidos o abolidos, ¿ya? O sea, vas al corazón y no se escucha o se escucha muy bajito, ¿ya? Eso sería tríada de Beck. Y bueno, con eso estaríamos terminando la clase de hoy, chicos. Ya, algo más que les voy a explicar. No, no sé si se va a ver.
Es sobre anemias. A ver. Ya sobre anemia, ¿ya? Lo que más van a ver es que es una pérdida de glóbulos rojos, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Tenemos la hemorragia, ¿no? En la hemorragia, ¿qué perdemos? Sangre, ¿no? Y al perder sangre perdemos glóbulos rojos, pero también perdemos plaquetas, ¿ya? También perdemos leucocitos, ¿ok? Entonces todo se ve disminuido. Otro tipo de anemia que no sea hemorrágica, pues es por deficiencia de hierro, ¿ya? Esto te va a dar una normocrómica, normocrómica, normocítica, ¿ya? A veces también pasa a ser hipocrómica, ¿ya? Hipocrómica, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no hay quien pinte, pues también podría el glóbulo rojo, en vez de ser bien rojito, pasaría a ser un glóbulo rojo así, ¿no? A medio rosado, por eso sí es hipocrómica, pero es normocítica, eso sí, porque siempre va a ser redondo, ¿ok? Otro tipo de anemia, eh, anemia mm, por pérdida de proteínas, también hay anemia. Otro tipo de anemia, anemia hemolítica, ¿no? Este tipo de anemia pues se puede dar en recién nacidos o también en otro tipo de personas, como por ejemplo la incompatibilidad que va a haber, ¿ya? Entonces los glóbulos rojos, los anticuerpos empiezan a atacarlos, ¿ya? Y aquí se empiezan a destruir. Esta anemia hemolítica tiene otro cuadro, ¿ya? Que al romperse el glóbulo rojo, sale el grupo hemo, ¿ya? Que este, al pasar al hígado y tal, se convierte en bilirrubina indirecta, ¿ya? Al pasar a bilirrubina indirecta, empiezan a elevarse los valores y empezamos a pasar de más de 2 creo que eran 2 miligramos, ¿no? Por decilitro. Aquí el paciente se empieza a pintar amarillo. ¿Qué significa? Que le da ictericia, ¿ya? Entonces el paciente amarillo ictérico se puede dar por una hemoglobina, una anemia hemolítica, ¿ok? Esto de acá ha sido preguntado, ¿ya? Y es algo muy frecuente que pasa eh, en las anemias hemolíticas, ¿no? Y bueno, ya van a ver que esto se da por incompatibilidad, ¿no? Hay factores que hacen que los anticuerpos empiecen a atacar a los mismos glóbulos rojos. Otra de las causas hemolíticas, la esferocitosis, ¿no? Que el glóbulo blanco, el glóbulo rojo es muy sensible y revienta, ¿no? Y bueno, más que nada eso es lo de anemia. ¿Cómo lo podemos identificar a un paciente anémico? Por la mucosa, ¿no? Mucosa. Tanto en ojos, vamos a ver en los ojos que son blanco. Le bajas así al paciente y vas a ver blanco, ¿no? Haces que abra la boca, ¿no? Abre la boca y vas a ver mucosas blancas. Luego vas a ver el llenado capilar, que tiene que ser menos de 2 segundos, ¿no? En estas personas a veces demora un poquito más porque no tienen mucha hemoglobina, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, pérdidas gastrointestinales que estén en hemorragia. En el examen de laboratorio, por ejemplo, en un hemograma, lo que podríamos encontrar
es justamente la hemoglobina disminuida, ¿no? Menos de 12, menos de 11, ¿no? Ahora, si el paciente no tiene ninguna hemorragia, no tiene, come bien, ¿no? Es una persona que come bastante carne, proteína, huevo, leche, no tiene ningún factor que pueda predisponer a una anemia hemolítica, le sacamos un hemograma y vemos que el recuento de glóbulos rojos está disminuido, los leucocitos están disminuidos, las plaquetas están disminuidos. Todo esto de acá nos haría pensar en un problema ya mayor, que podría ser una aplasia medular, ¿ya? Aplasia medular. La aplasia medular significa que tu médula ósea roja que está en el hueso, ¿no? Tenemos nuestro hueso, aquí está la médula ósea roja, significa que aquí las células productoras de glóbulos rojos, de plaquetas y de linfocitos, pues no está funcionando. ¿Y cómo llegamos a ese diagnóstico? Con un aspirado medular, ¿no? O también biopsia, pues, biopsia medular, que muy común o lo más común que se hace es sacarlo del esternón, ¿ya? Del esternón. Te hacen un huequito aquí, te sacan un pedacito de médula ósea, lo mandan a ver al microscopio, ¿no? El patólogo, y te da un diagnóstico si es una aplasia medular. ¿Ok? Eso sería lo más común de anemia. No sé si ha quedado claro, chicos. No sé si lo tocaba en una clase más adelante, la verdad, no me acuerdo. Pero, ¿se entendió, chicos? ¿Todo bien? Sí, todo claro, gracias. Ya.